Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy te quiero mostrar cómo propagar Pilea Pyrenaides. Acá la tenés. Esta planta la tengo en el baño normalmente y da muchos hijitos. Y hoy te quiero mostrar cómo separarlos y cómo plantarlos. También se llama la planta de la moneda china, la planta de los amigos. Dependiendo de dónde estés, tiene un nombre diferente. Originariamente viene de China, pero actualmente en Europa es muy común encontrarla en todos lados. Ya hice un trabajo previo, que es que a la planta la puse en agua para que se humedezca bien la tierra, y a partir de ahí vamos a ver cómo separar los hijitos. Acá no sé si llegas a ver, pero podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total. Y la idea es hacer 6 separadas. Acá ya tomé el trabajo de tener las 6 macetitas listas para el trasplante, y acá tengo una mezcla ya de tierra y de arcilla expandida, que ahora te explico cómo ponerla. Lo primero que hacemos entonces es despacito tratar de desmenuzar la tierra. No queremos sacarla completamente porque queremos que lleve parte de la tierra que le dio vida. Así que, como ves acá, se separan muy fácilmente. Ya tengo una. Y así voy haciendo el resto para tener los 5 separados. No es que los tenés que separar, pueden estar en la misma maceta, pero van a crecer mucho mejor si lográs que cada uno tenga su propia tierra, etc. Es que cada uno tiene una raíz, obviamente va a haber algunos más chicos, otros más grandes, pero esa es la idea. Me lavo un poquito las manos y te muestro cómo seguir con las macetas. Bueno, como te dije, acá tenemos una macetita. Normalmente yo lo que le pongo de base es una mezcla de arcilla expandida y otras piedritas, como para que siempre tengan un poco de humedad abajo. Y después, obviamente, tierra mezclada con perlita. La perlita le va a dar como más aire a la planta, y eso le va a permitir respirar mucho mejor, sobre todo a las raíces que recién empiezan. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, esta acá y completar con el resto de la tierra. Esto después vamos a regar bien, pero ahí ves cómo va la primera. Vamos a hacer lo mismo con las otras 5. Bueno, ya está. Ahora las voy a regar un poco y te cuento al final cómo quedan. Bueno, ya viste cómo propagué mi única Pilea Pyrenaides y ahora tengo 6. Normalmente estas plantas, como te dije, son originarias de China. Normalmente viven en bosques
no requiere tanta luz, pero sí les gusta la humedad. Así que no dejes que se seque la tierra demasiado. A mí me gusta más regarlas por inmersión. Pongo la maceta un rato en agua hasta que veo que la tierra está completamente húmeda y luego ya está, en vez de tirar agua por arriba, que le lavo todos los nutrientes. Prefiero que las raíces las absorban. De una planta, como viste, saqué 6. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y seguiré mostrándote de a poco cómo propago mis plantas tanto de interior como de exterior. Y si no te suscribiste todavía a este canal, ¿qué estás esperando? Travel and Gardening. Nos vemos en la próxima.